Voy a empezar a grabar. Ya les decía, ¿no? Las resistencias simplemente lo obtenemos, ¿no? Obtenemos lo obtenemos por la relación de la ley de Ohm, ¿no ve? Donde podemos obtener si quieren su voltaje o su corriente. Ahora en el inductor va a cambiar, ¿no? El voltaje de un inductor, ¿cómo se calcula? No es nada menos que la inductancia por la derivada de la corriente respecto del tiempo, ¿no ve? Si queremos la corriente, no es nada menos 1 sobre la inductancia por la integral del voltaje por el diferencial de tiempo, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar con un capacitor? Un capacitor, ¿no? Nuevamente aquí tengo un capacitor. Si ingresa una corriente y quiero calcular su voltaje, ¿cómo calculo el voltaje en el capacitor? ¿No? Lo contrario al inductor. Si aquí lo estaba derivando, ahora voy a integrar. Entonces, el voltaje del capacitor no es nada menos que 1 sobre la capacitancia por la integral de la corriente respecto del tiempo. Y si yo quiero calcular la corriente, ¿no? Voy a mandar a multiplicar el capacitor y voy a derivar, ¿no ve? Entonces, la corriente va a ser la capacitancia por la derivada del voltaje respecto del tiempo. Pues si acaso esto vamos a volver a ver en circuitos de corriente alterna. Así que mejor vayan memorizándoselo, ¿no? Listo. Entonces, con esta idea y con el preámbulo de qué son oscilaciones eléctricas, empezaremos a resolver ejercicios, ¿no? A ver, vamos con uno sencillito para empezar. Algo así tal vez les puede preguntar el ingeniero, ¿no? Porque en materias de carrera esto se empieza a complicar más aún, les cuento. ¿Ya? Entonces, en este curso aproveche que es sencillito. Dice, a ver, si el inductor, dice, de la figura, tiene una corriente I sub L, dice, igual a 2 amperios, en un tiempo igual a cero. Encontrar la expresión de la corriente de la inductancia en función del tiempo, dice. Válida para un tiempo mayor a cero. Y su valor, ¿no? En un tiempo de 200 microsegundos. Lo que les he dicho, ¿no ve? Entonces vamos a suponer que anteriormente aquí había una fuente de voltaje, ¿no ve? Una fuente de voltaje positiva, negativa, ¿ya? Aquí ha circulado una corriente y aquí no, ha empezado a circular una corriente, ¿ya? Una vez entonces, ya, se ha abierto ¿no? Seguramente un switch, ¿ya? Lo ha cortado. Entonces, en este circuito ha seguido circulando, les cuento, una corriente. ¿Y esa corriente cuál es? De 2 amperios. ¿No? Para un tiempo cero. Entonces, vamos a suponer para un tiempo cero que el switch se ha abierto. Y en ese instante, en el circuito sigue circulando una corriente. ¿Cuánto había sido? 2 amperios. Ahora nos está pidiendo encontrar una expresión para la corriente en el inductor. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Solución. ¿No? Lo que les he dicho. El inductor ha recibido. Ahora el inductor tiene que devolver, ¿no ve? Entonces vamos a suponer que el inductor se comporta como una fuente de voltaje. Entonces le voy a dar un sentido, positivo, negativo, ¿no? Y por la ley de Kirchhoff va a ser positivo, negativo, distribuida a la resistencia, ¿no? Ahora vamos a suponer que está circulando una corriente I, ¿no ve? Por ley de voltajes de Kirchhoff, ¿qué se cumple? Que el voltaje en el inductor más el voltaje en la resistencia me tiene que dar un valor igual a cero, ¿no ve? ¿Por qué? Porque no tengo una fuente de voltaje, ¿no ve? Una fuente de voltaje a la que igualar. Como no existe fuente, entonces la suma de sus dos voltajes va a ser igual a cero. Y ahora aquí viene lo que les he enseñado. El voltaje de un inductor, ¿cómo se calcula? Ah, aquí está, ¿no ve? El voltaje de un inductor se calcula por la inductancia, por la derivada de la corriente respecto del tiempo, ¿no ve? Eso es entonces. Va a ser entonces la inductancia por la derivada de la corriente que circula en este pequeño circuito respecto del tiempo, más el voltaje en la resistencia. Ah, simple, ley de Ohm. Por ley de Ohm no es nada menos que la corriente por la resistencia. Y eso es igual a cero. ¿Y eso qué es? Esto no es nada menos que una ecuación diferencial. Si les pregunto el grado, ¿me responden o no? ¿Qué grado tendría esa ecuación? O mejor dicho, ¿qué orden? ¿De qué orden es esa ecuación? Uno. Uno, ¿no ve? Orden uno, porque solo estamos hablando de una derivada, ¿no ve? Solamente es de primer orden.
¿Y esta ecuación se puede resolver? Sí, se puede resolver de la forma más sencilla, ¿no? Recuerden, el enunciado nos está pidiendo calcular una expresión para la corriente del inductor. Y fijándonos la figura, la corriente en el inductor no es nada menos que la corriente también que circula en la resistencia, ¿no ve? Porque ambos elementos están en serie, ¿no ve? Entonces podemos decir que es I sub L y I sub L, ¿no? Porque son para ambos elementos. Ahora vamos a resolver el circuito, mejor dicho, la ecuación diferencial, ¿no? ¿Cómo los resolvemos? Simple, les he dicho, ¿no ve? Simplemente van a ser ecuaciones de variables separables. Entonces al segundo miembro voy a mandar a restar lo que es menos la cociente por la resistencia. Y voy a separar variables. ¿Cómo voy a separar? Perdón. Me fijo el diferencial de cociente, ¿no? ¿Tengo algún elemento en función de cociente? No. En el segundo miembro sí, ¿no ve? Entonces esto lo voy a mandar a dividir. El diferencial del tiempo lo voy a mandar a multiplicar y va a quedar lo siguiente, ¿no? Inductancia por el diferencial de corrientes respecto de la corriente. Igual a menos la resistencia por el diferencial de tiempo. Ahora ya he separado los diferenciales. Lo que me sigue es integrar. ¿De dónde a dónde vamos a integrar? Vamos a integrar desde una corriente inicial hasta una corriente total, ¿no ve? La condición del tiempo. ¿Cuál era la condición del tiempo? Que desde un tiempo cero vamos a integrar hasta un tiempo total t, ¿no ve? Integremos entonces. La integral del diferencial de corriente sobre corriente no es nada menos que el logaritmo de la corriente, ¿no ve? Por la inductancia, evaluado en sus límites superior e inferior. Corriente total son, ¿no? Y el límite inferior, corriente inicial. Eso va a ser igual a ¿qué? Menos la resistencia. La integral del diferencial no es nada menos que la misma variable, en este caso el tiempo, t. Evaluado en sus límites, t menos 0 no es nada menos que tiempo, ¿no ve? Ahora vamos a evaluar el logaritmo. Y si ya saben, ¿no ve? Si evalúan en un logaritmo límite superior e inferior, no es nada menos que el logaritmo de una división, ¿no ve? Entonces, inductancia por el logaritmo de la corriente sobre la corriente inicial. ¿Pero qué me está pidiendo ahora mi enunciado? Ah, una expresión para la corriente de la inductancia. Entonces yo voy a despejar esto, la corriente I sub L, ¿no? Entonces despejamos la corriente I sub L. ¿A qué va a ser igual? Eso voy a mandar a dividir, va a ser menos R sobre la inductancia por el tiempo. Si aplico a ambos, ¿no? El antilogaritmo, o sea, la función exponencial, va a ser igual a ¿qué? ¿No? Va a ser la función exponencial menos la resistencia por la inductancia por el tiempo. Y voy a mandar a multiplicar lo que es I sub 0. Entonces, fíjense, de esta forma ya he obtenido una expresión para la corriente en el inductor. ¿En función de qué? Función del tiempo, ¿no? La corriente en el inductor en función del tiempo, ¿a qué ha sido igual? La corriente inicial por la función exponencial elevado a la menos la resistencia por la inductancia por el tiempo. ¿No ve? Ahora de aquí, esperen aquí un momento. Voy a hacer igual un pequeño análisis, ¿no? En preguntas teóricas, ¿no? Saben preguntar, ¿cuánto vale, qué unidad, mejor dicho, tiene este valor? Tau, ¿no ve? ¿Cuánto tendría, qué unidad tendría esta unidad? A ustedes les pregunto, a ver, ¿qué unidad tiene Tau? Segundo. Unidad de tiempo, segundos, ¿no ve? Exacto, ¿ya? Entonces, cuidado les pesquen, ¿no ve? El ingeniero les puede preguntar, ¿no? ¿Qué unidad tendría esta expresión? Inductancia sobre resistencia. Y ustedes rápidamente, ¿no? Unidad de tiempo. ¿Por qué? Si mando a dividir la resistencia tiempo con tiempo, se va a cancelar, ¿no ve? Ah, entonces tau tiene una unidad de tiempo. ¿Ya? Entonces, cuidado les pesque, ¿no? Le estoy diciendo todo. Y espero que me estén tirando bola. Listo. Ya hemos obtenido entonces una expresión para la corriente en función del tiempo. Para la corriente del inductor, ¿no? Pero yo tengo condiciones, ¿no ve? Me dice que la corriente inicial, ¿no ve? Cuando se ha abierto el switch, la corriente que circula aún me dice que es 2 veces, ¿no? 2 amperios, mejor dicho. Entonces, este valor lo voy a reemplazar aquí. Y de esa forma ya he obtenido una ecuación, ¿no ve? Sí, una ecuación para la corriente en el inductor.
¿Cuánto había sido eso? 2 veces la función exponencial elevado a la menos las resistencias sobre la inductancia por el tiempo, ¿no ve? Listo. Esa es su ecuación. Pero ¿qué más me está pidiendo? A ver, vamos. Me está pidiendo, ¿no? Una expresión. Listo. Válida para un tiempo mayor a cero. Ya, para el tiempo mayor a cero, obviamente ya hemos calculado. Y su valor en un tiempo de 200 microsegundos. Un tiempo relativamente pequeño, ¿no ve? A ver, veamos eso. Aquí viene ahora el concepto que les he enseñado, ¿no ve? En este circuito sigue circulando una corriente, pero esa corriente jamás no va a ser eterna, ¿no ve? Esa corriente va a ir disminuyendo hasta llegar a una corriente cero. Y ese tiempo, ¿no ve? Que la corriente sigue circulando, nosotros lo conocemos como oscilación eléctrica. ¿No ve? Ese es el concepto que estamos descartando. ¿Listo? ¿Qué más? Nos está pidiendo el valor. A ver, calculemos el valor, ¿no? De la corriente en este tiempo. Si sigue circulando una corriente. Vamos a ver. ¿No ve? Entonces reemplacemos. La corriente, ¿en qué tiempo? 200 microsegundos. Entonces reemplacemos los valores. Esto va a ser 2 por la función exponencial, menos. ¿Cuánto vale la resistencia? A ver, ¿me dan ese valor? Sí, vale 200 ohmios. La inductancia, ¿qué unidad tiene? Hensio, ¿no ve? 50 milihensios. Entonces reemplacemos esos valores, ¿no? Función exponencial, menos. La resistencia, ¿cuánto era? 200 ohmios. Sobre. La inductancia, ¿cuánto vale? 50 por 10 a la menos 3. Era mili, ¿no? ¿Por qué tiempo me está pidiendo calcular? En 200, ¿no? Microsegundos. Micro es una unidad de submúltiplo, ¿no? O sí, submúltiplo, que es 10 a la menos 6, ¿no? Entonces, reemplazando eso en una buena calculadora, obtenemos que la corriente en un tiempo, ¿no? Mayor a cero, o sea, 200 microsegundos, sigue circulando una corriente. ¿Cuánto había sido el valor de esa corriente? Fíjense, 898,7 miliamperios. O sea, sigue circulando una corriente relativamente minúscula, ¿no? Listo. Ahí termina el ejercicio. Ahora les pregunto, ¿se ha entendido? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? A ver, hablen ahora, callen para siempre. Ese es el análisis que se realiza en ese tipo de circuitos cuando ya no existe una fuente, pero sigue circulando una corriente y nosotros hacemos ese análisis, ¿no? A ver, ¿alguna duda, pregunta, consulta, reclamo? Hablen ustedes ahora. ¿Se ha entendido? ¿Sí? ¿No? Sí. Bien temerosos, sí. Sí, así se entiende. A ver, ¿qué dicen los demás? O están ahí lamentándose del tigre. A ver, Alejandro, ¿has entendido? Alejandro Condori. Así no me tiran bola, ¿eh? Por eso no quiero grabar ya. A ver, Cristian Machaca, ¿estás con nosotros? ¿Has entendido? Sí, sí, perfecto. Ok, ¿quién más? A ver. A ver, una chica. Leslie Winkles, había sido del grupo. ¿Has entendido? Sí, así. Ok. ¿Quién más? A ver. Vanessa Chambi, ¿has entendido? Ah, qué buen tema. No, no está con nosotros. Ni modo. Bueno, ya, se ha entendido el ejercicio. A ver, sigamos resolviendo más ejercicios. Y aquí van a entender mejor con este. Vamos a ir complicándonos la vida, ¿no? A ver, dice este. A ver, si me está respondiendo. Sí, ya, ok, dice. Ya, ok, está con nosotros. A ver, dice, el siguiente ejercicio. En el circuito de la figura dice, coma, calcular la tensión marcada como B en un tiempo de 200 milisegundos. A ver, analicemos el circuito. Tengo un circuito. Aquí tengo un switch, ¿no? Obviamente, esto es una fuente, ¿ya? Otra nomenclatura tiene, ¿no? Esta es una fuente de voltaje. ¿Cuánto tiene esta fuente de voltaje? Dice que tiene 24 voltios, ¿no? Aquí tengo un switch, ¿ya? Y dice que este switch se abre en un tiempo igual a cero. A partir de ahí vamos a hacer correr el tiempo, ¿no? Tengo los elementos, una resistencia 2 que vale 10 ohmios. Tengo una inductancia que vale 5 hensios. Y aquí circula, dice, una corriente. Una corriente en el inductor, ¿no? ¿Qué más? Me está pidiendo calcular la tensión
en B. ¿Dónde está B? Ah, es esto. Me está pidiendo calcular prácticamente el voltaje en la resistencia 1, que es 40 ohmios. A ver, resolvamos. Para el análisis de este circuito, entonces yo voy a irme por dos tiempos, ¿ya? Eso voy a hacer. Solución. Voy a analizar un tiempo menor a cero. O sea, un tiempo antes que se abra este interruptor, ¿ok? Eso va a ser mi análisis. Y siempre tengo que empezar de esa forma, ¿ya? Entonces voy a hacer un análisis para un tiempo menor a cero, antes de que se abra este interruptor. Entonces el circuito originalmente, ¿cómo estaba? ¿No ve? Estoy viendo en forma de pasado, en tiempo pasado, ¿no ve? Entonces aquí simplemente tenía una fuente de voltaje. ¿Cuánto era esa fuente de voltaje? 24 voltios. Aquí tenía una resistencia de 10 ohmios, la inductancia de 5 hercios, y aquí circula una corriente I sub L. En el lado izquierdo tengo otra resistencia de 40 ohmios, ¿ya? ¿Qué es lo que voy a hacer primero aquí? Yo voy a calcular esta corriente, ¿no ven? ¿Y se acuerdan lo que les he enseñado en el circuito cuando ese pequeño circuito cuando hemos resuelto en el primer parcial? La corriente mejor dicho, un inductor en corriente continua, ¿cómo actúa? A ver, ¿cómo actúa? Les he dicho. ¿A qué va a ser análogo esto? La inductancia. En, en, en corriente continua. Cortocircuito. Cortocircuito, ¿no ve? O sea, simplemente va a ser un cable, ¿no ve? Les he dicho. Ah, entonces, fíjense esto, ¿ya? En corriente continua, el inductor actúa como si fuera un cable, como dijo su compañero, un cortocircuito. Entonces, simplemente esto va a ser como si fuera un cablecito, nada más. Y fíjense lo que tengo. Tengo un circuito ya más entendible, ¿no ve? Ustedes pueden resolver esto. Tengo en la rama central la fuente de voltaje, 24 voltios. En la rama derecha tengo 10 ohmios, perdón, de resistencia. Y en el lado izquierdo tengo una resistencia de 40 ohmios, ¿no? ¿Cómo calculo la corriente I sub L? Simple, ley de Ohm. Como ambos elementos están en paralelo, obviamente van a tener el mismo voltaje. Entonces, la corriente I sub L, ¿cuánto va a ser? El voltaje, ¿no? Sobre la resistencia. Entonces, 24 sobre 10. ¿Cuánto había sido la corriente inicial entonces del inductor? Había sido 2.4 amperios. Entonces, como les he dicho, la corriente inicial del inductor, ¿no ve? Antes de que se abra el switch, ¿cuánto había sido? 2.4 amperios. Listo, eso es lo único que tenía que calcular. Ahora vamos a calcular para el tiempo ya igual a 0 o mayor igual, ¿no ve? Mayor ya igual a 0. Cuando el switch ya se ha abierto, ¿no ve? Eso es lo que voy a hacer. Esperen un momento, por favor, estoy llamando. Listo, continuemos, ¿ya? Les decía entonces, esperen un momentito. Ay, estos cuates, che. Listo, a ver, les iba diciendo, ¿no? Hemos analizado para un tiempo menor a cero para el cálculo de la corriente inicial que circula en el inductor, ¿no ve? Y no, hemos recurrido a esto. Cuando tenemos una inductancia en corriente continua, el inductor actúa como cortocircuito, como me dijo su compañero, ¿no ve? Su compañera, perdón. Y el circuito equivalente es el siguiente, ¿no? Y eso puedo hacer un cálculo rápido, ¿no? Simplemente aplicando lo que es la ley de Ohm. Y de esa forma obtengo la corriente I sub L. I sub L entonces va a ser la corriente inicial que circula en el inductor antes, ¿no? De que se abra el switch. Ahora vamos a hacer el análisis cuando el switch se ha abierto, o sea, para un tiempo ya mayor a 0, ¿no? Entonces el circuito se va a volver de la siguiente forma, ¿no ve? Entonces fíjense, una vez que se ha abierto, la fuente de voltaje ya no entra en circulación, ¿no? Es como si lo hubiéramos sacado del circuito, ¿no ve? Entonces el circuito, ¿cómo va a quedar? Va a quedar de la siguiente forma.
vamos a tener unas, ¿no? Unas resistencias de 40, unas resistencias de 10 en serie, más la inductancia. Ahora, aquí viene lo que les decía. El inductor, obviamente, ha almacenado energía en forma de campo magnético. Ahora ya nos recibe. Ahora su deber es devolver esa corriente. Entonces, esta corriente la va a devolver la inductancia, ¿no? Ya, entonces yo me voy a dar una corriente I que circula en todo el circuito. Y nuevamente voy a aplicar ley de voltajes de Kirchhoff. El voltaje en la resistencia de 40, ¿no? Voltaje 1 si quieren, voltaje 2 en la resistencia de 10 y voltaje 3, ¿no? En la inductancia. El voltaje en una resistencia, ¿cómo se calcula? Simple, ley de Ohm. Resistencia 40 por la corriente que circula I, más voltaje en otra resistencia, nuevamente, ley de Ohm, 10 por la corriente que circula en él, ¿no? Resistencia de 10 por la corriente I, más, ¿cómo se calcula el voltaje en un inductor? Ah, ya les he enseñado. La inductancia, ¿no? ¿Cuánto es la inductancia? Me dice que es 5. 5 por la derivada de la corriente respecto del tiempo. ¿Y eso va a ser igual a qué? 0. Porque yo no tengo una fuente, ¿no ve? Que me devuelve, ¿no? Entonces va a ser 0. Ahora vamos a simplificar. Términos semejantes. 40 más 10 no es nada menos que 50 veces la corriente. Y fíjense, nuevamente tengo esta ecuación diferencial. ¿Una ecuación de qué orden? Primer orden, ¿no? Ahora vamos a simplificarlo, ¿no? Puedo dividir esta ecuación 1 entre 5. Y esto me va a quedar más simplificado aún. Diferencial de la corriente respecto del tiempo más 10 veces la corriente I igualado a 0. ¿Y cómo se resuelve esta ecuación? Simplemente variables separables, ¿no ve? Entonces separemos variables, ¿no? El diferencial de tiempo voy a mandar a multiplicar y la corriente voy a mandar a dividir. Entonces me va a quedar lo siguiente. Diferencial de corriente respecto de la corriente va a ser igual a menos 10 veces el diferencial de tiempo. Y el siguiente paso es integrar. Vamos a integrar desde un tiempo cero, obviamente, ¿no? Desde el tiempo cero, ¿por qué? Porque ahí es donde se abre el switch, ¿no ve? Desde un tiempo cero hasta un tiempo total t, ¿no ve? ¿No? Y la corriente, vamos a integrar desde la corriente inicial. Y esta corriente inicial ya hemos calculado, ¿no ve? ¿Cuánto es para nosotros? 2.4, ¿ya? Pero yo lo voy a dejar algebraicamente. Hasta una corriente total I, ¿no? Integrando entonces, ¿qué va a quedar? Nuevamente, el logaritmo de un cociente, ¿no? Logaritmo de la corriente sobre la corriente inicial. ¿Y eso va a ser igual a qué? La integral respecto del tiempo no es nada menos que el tiempo. Evaluado en sus límites, tiempo menos 0 no es nada menos que tiempo también, ¿no ve? Entonces, menos 10 veces t. Ahora, para calcular la cociente, entonces vamos a aplicar lo que es el antilogaritmo, o sea, la función exponencial. Entonces, ¿no? Y mandando a multiplicar la cociente inicial, obtenemos nuevamente esta expresión. Cociente del inductor, ¿no? Va a ser igual a la cociente inicial por la función exponencial elevado a la menos 10 veces por el tiempo. Reemplazando valores. ¿Cuánto es la corriente inicial? 2.4, ¿no ve? Que hemos calculado. Listo. Esta es la ecuación entonces de la corriente. ¿Ya? Esta es la ecuación de la corriente. Ahora, ¿qué más nos está pidiendo? No solamente la corriente. Nos está pidiendo, a ver, vamos al enunciado. Nos pide calcular la tensión marcada como B para un tiempo igual a 200 milisegundos. ¿Y dónde está la tensión marcada en B? Ah, es el voltaje en la resistencia de 40 ohmios. ¿Cómo calcula el voltaje entonces en la resistencia de 40 ohmios? Es un elemento de resistencia. Entonces la única forma de calcular el voltaje es por la ley de Ohm, ¿no? Entonces vamos con eso, ¿no? El voltaje entonces en la resistencia de 40, ¿no? En la resistencia de 40 no es nada menos que por la ley de Ohm. Va a ser la corriente. ¿Qué es corriente? La corriente en el inductor, ¿no? Que hemos calculado. Porque esa corriente circula en todo el circuito. Por la resistencia, ¿no? De 40. Pero la corriente, ¿cuánto hemos calculado nosotros? Hemos calculado que es 2.4. Entonces, ese voltaje no es nada menos que 2,4 por la función exponencial elevado a la menos 10t por 40.
El voltaje entonces, en función del tiempo, ¿cuánto había sido? 2.4 por 40 me va a dar un valor de 96. 96 por la función exponencial elevado a la menos 10t. Ahora, pero no me está calculando la expresión, me está pidiendo un valor para un tiempo ¿qué? De 200 milisegundos. Entonces reemplacemos el valor del tiempo, ¿no? Entonces el voltaje en ese tiempo, ¿cuánto había sido? Va a ser igual, dice, a 96 por la función exponencial elevado a la menos 10 por ¿qué tiempo? 200 por 10 elevado a la menos 3. Metiendo todo eso en una buena calculadora, obtenemos que el voltaje en esa resistencia, ¿cuánto había sido? 12,99 voltios. Y de esa forma se ha resuelto el ejercicio. A ver, hasta aquí. ¿Alguna duda, pregunta, consultas, reclamos? ¿Se ha entendido el ejercicio? ¿Sí o no? Lo que hemos hecho prácticamente el mismo análisis. Pero, como no me han dado una corriente inicial, yo he hecho un análisis antes, ¿no? Del tiempo mayor a cero. Y ese análisis me ha permitido calcular la corriente inicial, ¿no ve? Que circula en el inductor. ¿Listo? ¿Se ha entendido, chicos? Esos son problemas de oscilaciones. Estamos calculando voltajes y corrientes después de que la fuente se ha desconectado. ¿No ve? ¿Se ha entendido, chicos? ¿Sí o no? A ver, hablen ahora ustedes. Hablen ahora, callen para siempre. ¿Nadie? Nadie. Se ha entendido. Ok. Ahora vamos con este y este va a ser nuestro último ejercicio de la noche. ¿A qué hora hemos empezado? 7. Casi 3 horas. Ningún auxiliar va a hacer eso. Solo yo nomás hago eso. Ya, entonces, para la siguiente clase, ya les voy a pedir, si quieren aprender más, les pido que se descarguen o si tienen instalado mejor el Multisim, ¿ya? Ahora vamos a hacer simulaciones con circuitos, les cuento, ¿ya? Porque la siguiente semana vamos a, o mejor dicho, el siguiente viernes. Ah, me estoy olvidando decirles una cosita, ¿ya? Para los 27 que están en el grupo. El día sábado voy a estar ocupado en nuestro horario de clases, ¿ya? Voy a estar ocupado lamentablemente. Otra vez tengo que ir al médico y tengo que hacerme sacar unas cositas, ¿ya? Les ruego que ese día pasemos en el horario de las 7 de la noche, por favor. ¿Están de acuerdo? Ese mismo sábado, pero no en nuestro horario, a las 2, sino lo voy a recordar a las 7, ¿ya? Esto es por motivos de salud, por favor. Esa parte entiéndanme, ¿ya? Tengo que sacarme mis puntos, ¿ya? ¿Sí, chicos? ¿Sí? O si no se va a infectar. ¿Ya? Está bien. Ya, le estoy pidiendo permiso. Ya, cuidado, estén diciendo ahí, Auxi, ¿por qué no a las 12? No está cumpliendo con su horario. Ya, si reclaman de esa forma, ustedes le dicen, el auxiliar nos ha pedido permiso porque tiene que ir al médico a hacerse sacar sus puntos. ¿Ya? Ok, por favor, esa parte entiéndanme. Vamos a recuperar el mismo sábado, pero lo estoy recogiendo a las 7. ¿Ya? Lo voy a dejar en el grupo, por si acaso, como comunicado. ¿Ya? Listo, entonces ya con esa aclaración el sábado. Pero si quieren aprender ahora, les decía más, vayan a descargarse esta, ¿no? El Multisim, ¿ya? Aquí tengo varias simulaciones que ya he hecho, ¿ya? Y el día sábado vamos a hacer una simulación de este circuito, de un circuito de oscilación eléctrica. Y ahí van a ver la forma de onda, lo que les explicaba, ¿ya? Listo. Eso más les voy a enseñar. Y entonces resolvamos este último ejercicio que es de la noche, ¿ya? El último ejercicio de oscilaciones. Este ya es un poco más complicado. A ver, ¿qué dice? Encontrar, dice, una expresión válida para B sub C en función del tiempo. Para un tiempo mayor a cero en el circuito de la figura. A ver, analicemos nuestro circuito. Fíjense, aquí tengo una fuente de voltaje de 150 voltios. Tengo una resistencia de 300 ohmios. 360 creo que es, ¿ya? Ahorita lo voy a verificar. Y tengo un interruptor, ¿no? Un tiempo. Dice que este interruptor se va a cesar en un tiempo igual a cero. Y a partir de ahí va a correr nuestro circuito, ¿ya? Vamos a hacer el análisis, perdón, ¿ya? Pero ¿qué más tengo? Fíjense, tengo una inductancia de 5 milihensios. En paralelo está una resistencia de 200 ohmios. Y en paralelo también está ahora un elemento capacitivo, ¿no? O un capacitor.
¿Cuánto vale? 20 nanofaradios. ¿Ya? Listo. ¿Cómo hago ahora esto? ¿Cómo resuelvo, no? La pregunta. ¿Qué me está pidiendo? Me está pidiendo una expresión para el voltaje. Fíjense eso. ¿Dónde está el voltaje? Ah, me está pidiendo una expresión para el voltaje en el capacitor. Este sí es un buen ejercicio. No lo resolveremos entonces, ¿ya? Solución. Como siempre, el análisis, voy a hacer un análisis para un tiempo menor a cero, antes de que este switch se haya cesado, ¿ok? Entonces, antes de que se cierre, el circuito es de esta forma, ¿no ve? ¿No ve o no? Tengo el voltaje, la fuente de voltaje de 150 voltios, la resistencia de 300 ohmios, ahí está en serie con una resistencia de 200 ohmios, pero en paralelo está un capacitor de 20 nanofaradios. Y en serie también tengo un elemento inductivo que es 5 milihercios. Ahora aquí viene lo que les he enseñado, ¿no ve? Les he dicho, en el segundo parcial vamos a ver esto, les he dicho. Ustedes ya me han dicho esto. En el inductor, ¿no ve? Cuando tengo corriente, ¿no? Cuando tengo corriente continua, ¿cuál es su equivalente? Ustedes me dijeron, cortocircuito. Ahora, ¿qué va a pasar con un capacitor? ¿Qué pasa cuando tengo un elemento capacitivo? ¿Qué va a ser su equivalente? Su equivalente va a ser a un circuito abierto. Entonces, eso es lo que voy a aplicar aquí. Entonces, fíjense, se va a transformar de la siguiente forma. 150, la fuente de voltaje no ha cambiado. La resistencia se mantiene, 300 ohmios, ¿no? Aquí tengo la resistencia de 200 ohmios, ¿ya? Y aquí, fíjense, el capacitor, cuando tengo fuente de corriente continua, ¿a qué se vuelve, les he dicho? Ah, un circuito abierto, ¿no? Y aquí además me está pidiendo calcular el voltaje en el capacitor, ¿no? El inductor, ustedes me han dicho que es simplemente un cortocircuito. Entonces aquí está, pues lo he puesto puntitos. Listo, ahora ese circuito ya está más castellano, ¿no? Está más en castellano, ¿o no? ¿No ve? Ahora, pero ¿cómo resuelvo esto? ¿Ya? Entonces yo voy a calcular primero, ¿ya? Voy a calcular lo que es la corriente, ¿ok? Entonces calculemos ese valor. La corriente, ¿qué va a ser? Igual, por ley de Ohm simplemente. Voltaje sobre la resistencia equivalente. ¿Y la resistencia equivalente a qué va a ser? La suma de 300 más 200 ohms. 300 más 200 me va a dar 500. 150 entre 500 no es nada menos que 0.3 amperios. Ah, pero esta corriente tiene un significado, ¿no ve? Entonces, fíjense, esa corriente, perdón, esa corriente que he calculado ahorita, por ley de Ohm, va a ser la corriente inicial que está circulando en el inductor. ¿No ve? Aquí estaba mi inductor, ¿no? Y yo me he dado un sentido, ¿no? Está ingresando de esta forma, ¿ya? La corriente. Obviamente esto genera corriente de esta forma. Ese es el sentido de la corriente. Pero ahora fíjense el sentido de la corriente del inductor, ¿no? Está en este sentido. Pero fíjense, en el circuito ya me está diciendo, ¿no ve? El sentido de la corriente está en este, me dice. Ah, entonces la corriente inicial del inductor es lo contrario, ¿no ve? ¿Cuánto hemos calculado ese valor? 0.3 amperios. Entonces, fíjense, por convención de signos, ¿no? De la corriente inicial del inductor va a ser negativa, ¿no ve? Menos 0.3 amperios. Listo. ¿Qué más tengo que calcular? Ahora, como tengo ya un elemento capacitivo, también tengo que calcular su condición inicial, ¿ya? Entonces, ahora recuérdense esto. En un inductor siempre calculo la corriente inicial. En un capacitor siempre tengo que calcular el voltaje inicial, ¿ok? Recuérdense entonces estas dos reglas. En un inductor, la corriente inicial, ya he calculado eso. En un capacitor, tengo que calcular el voltaje inicial. ¿Y cómo calculo ahora el voltaje inicial? ¿Dónde está el voltaje inicial del capacitor? Ah, el capacitor está aquí, ¿no ve? No, el capacitor no actúa, me dice. Pero fíjense, en el circuito, este capacitor está en paralelo con esa resistencia. Ah, entonces, ¿cómo voy a calcular el voltaje inicial del capacitor?
Simplemente voy a calcular el voltaje en las resistencias, ¿no ve? Porque están en paralelo. Si están en paralelo, tienen el mismo voltaje, ¿no ve? Eso ya saben ustedes, ya han aprendido en física 2. Entonces voy a calcular ahora el voltaje en el capacitor, el voltaje inicial, ¿no? Entonces, ¿eso cuánto va a ser? Va a ser 200, ¿no? La resistencia, por la corriente que circula en ella. ¿Cuánto es la corriente que circula en ella? 0.3 amperios. Entonces, el voltaje inicial del capacitor, ¿cuánto había sido? 60 voltios. Y de esa forma ya he calculado las condiciones iniciales. La condición inicial para el inductor y la condición inicial para el capacitor. Y repito, la condición inicial para el inductor es la corriente. Y la condición inicial para el capacitor es el voltaje. Nada más. Eso es lo nuevo para nosotros ahora. Listo, con esos datos ahora voy a proceder al análisis del tiempo mayor a cero ahora. ¿Cuándo? Cuando el interruptor se ha cerrado, ¿no ve? Este interruptor se ha cerrado. ¿Ya? Entonces, fíjense, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Ya? Está pasando lo siguiente, ¿ya? Al momento de que se cierra este interruptor, ¿no ve? Pasa lo siguiente. Tenemos los tres elementos en paralelo. Inductor, resistencia y capacitancia. Pero ¿qué va a pasar con el elemento de arriba? Eso es lo que me dicen, ¿no ve? Ah, el elemento de arriba va a entrar en cortocircuito. O sea, no va a interactuar, ¿no? Con los tres elementos. No va a interactuar para nada. Entonces, lo que pasa es que está pasando un cortocircuito, ¿no ve? ¿Qué pasa cuando existe cortocircuito? No, las corrientes se aíslan, ¿no ve? O sea, las corrientes se van por el lado de menor oposición. Entonces, lo que está pasando es esto, que este lado se va a cancelar. Finalmente, vamos a obtener un equivalente. Y el equivalente va a ser esto. Fíjense, vamos a tener un inductor en paralelo con la resistencia y a la vez en paralelo con el capacitor. Y por las condiciones, aquí circula una corriente en el inductor, ¿no? Aquí circula una corriente en la resistencia y aquí circula una corriente en el capacitor. Ahora fíjense, ¿no? La tabla que les he enseñado al principio cumple esto, ¿no? Fíjense, va a cumplir lo siguiente, ¿no? Tengo un circuito RLC en paralelo o en serie. En paralelo es para nosotros, ¿no? Ahora voy a ver qué condición cumple, ¿no? Si es sobreamortiguado, si es críticamente amortiguado o si es subamortiguado. ¿Cómo voy a hacer eso? Simplemente